Quisiera comenzar hoy con una afirmación extraída de unos escritos tempranos. Quiero que todos ustedes saquen un instrumento de escritura y tomen nota de estas declaraciones particulares. Voy a hacer referencia. Y. Creo que lo que la iglesia necesita hoy, lo que el mundo necesita hoy, es la verdad presente. ¿Qué necesita la iglesia y el mundo hoy? Amigos míos, habladme. Es la verdad presente. Y por eso es que dijimos en el libro Primeros Escritos y página 63 que hay muchas verdades preciosas contenidas en la palabra de Dios, pero es la verdad presente la que el rebaño necesita. Ahora bien, ¿qué necesita el rebaño, mis amigos? Verdad presente. Y luego la inspiración dice, he visto los peligros de que los mensajeros se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente para centrarse en temas que no están calculados para unir al rebaño y santificar el alma. Así que la palabra que necesitamos hoy debe tener como objetivo final unir al rebaño, uniendo marido y mujer, uniendo el rebaño. Debe unir a los miembros de la iglesia, uniendo el rebaño y santificando el alma. Debemos ser santificados. Marido. Sí. Esposa, padre, madre, hermano, hermana, debemos ser santificados. Si esto está claro, diga amén. Pero la gente está huyendo de predicar la verdad presente. Y en esa misma declaración se mencionan los temas y asuntos que componen la verdad presente. Están presentando lo que yo llamo el evangelio social. Están presentando lo que yo llamo charlas motivacionales. Están previniendo y están presentando lo que yo llamo discursos motivacionales. No la verdad presente que hará que la gente se una con Cristo. Sí. Y sed santificados. Lo que el mundo y la iglesia necesitan hoy es la verdad presente. Vaya a 2 Pedro capítulo 1 y mire lo que dice la Biblia en el versículo número 12 de 2 Pedro capítulo 1. La Biblia dice, escuchen atentamente. Aunque sabéis estas cosas, no sería negligente en recordároslas. Aunque los conozcáis, podéis estar establecidos en la verdad presente. Así que debemos estar establecidos en lo que mis amigos me hablan en verdad presente. Y la verdad presente hoy. Hoy vamos a aprender que la Biblia dice que a su debido tiempo es oportuno. Que mis amigos, nos encontraremos a su debido tiempo. Vaya a Mateo capítulo 24. No quisiera ser negligente hoy en mantenerlos en memoria de esta cosa llamada verdad presente. Nos reuniremos a su debido tiempo. Mateo 24. Miren lo que dice la Biblia en el versículo 44. Por tanto, también ustedes estén preparados. Porque a la hora que no piensan, vendrá el Hijo del Hombre, un siervo fiel y prudente, a quien el Señor puso por gobernante de su casa para darles que, amigos míos, díganme, para darles alimento a su tiempo, a su debido tiempo. Y la Biblia dice en los versículos 46 y 47 que quienes sirven al pueblo de Dios, que se reúnen a su debido tiempo serán elogiados, aplaudidos y salvados por Jesucristo. De nuevo, lo que la iglesia, las familias, los miembros, los individuos, el mundo necesitan es la verdad presente a su debido tiempo. Sí. Eso está claro, permítanme escuchar un rotundo amén. Esto es lo que necesitan. Y esta carne a su debido tiempo no es pollo. La carne a su debido tiempo no es pavo. Sé que se acerca el día de acción de gracias. Esta carne a su debido tiempo no es pescado. No es carne de res. La carne a su debido tiempo es verdad espiritual. Si eso es claro, digan amén. Tomen su instrumento de escritura y anoten 1 Corintios capítulo 10. Versículos 3 y 4. Comida espiritual, bebida espiritual. Es la verdad de Cristo. Juan capítulo 6. Anoten. Juan capítulo 6, versículos 55 al 57. La comida a su tiempo, una verdad espiritual. Juan capítulo 6. De nuevo, para quienes escriben, versículos 55 al 57 y anoten el versículo 63, la comida a su tiempo es la verdad presente. Si está claro, digan amén. Miren lo que dice esta declaración en el libro El Deseado de todas las gentes, página 634. Dice, estos son los siervos fieles y prudentes,
que dan a la casa de Dios su porción de comida a su tiempo. Si está claro, digan amén. Entonces, ¿por qué asistirían a una iglesia? No están recibiendo la comida a su tiempo. Y por eso, deben estudiar por sí mismos para poder discernir si están recibiendo carne rancia, pan duro, pan mohoso o pan caliente y fresco del cielo. Panadería. La verdad presente a su debido tiempo. Si está claro, digan amén. Volvamos aquí. Están sirviendo a la casa de Dios, que se reúnan a su debido tiempo. Con palabras azules, están declarando la verdad que ahora es especialmente aplicable para este tiempo. Entonces, ¿qué es esa carne a su debido tiempo? Es una verdad que es específicamente aplicable para cuando. Vamos, amigos, háblenme. ¿Cuándo? Es. Así que la carne a su debido tiempo es la verdad presente. Escuchen, así como Enoc, Noé, Abraham y Moisés declararon la verdad para su tiempo, también lo harán los siervos de Cristo. Ahora, den la advertencia especial para cuando. Háblenme. Para su generación, sé que hace más frío afuera que la semana pasada, pero no pasen frío adentro. Amén. Cristo quiere que tengamos calor. Si está claro, digan amén. La verdad presente, la carne a su debido tiempo es lo que la iglesia necesita. El mundo necesita carne a su debido tiempo. Sazón en un sentido natural. ¿En qué estación estamos? Estamos en la estación de verano en un sentido natural. ¿En qué estación estamos? Estamos en invierno. Temporada. Estamos en la temporada de primavera. ¿En qué temporada estamos ahora? Es la temporada de otoño, la temporada de otoño. Debemos recibir la verdad presente a su debido tiempo en un sentido secular. ¿En qué temporada estamos? ¿Qué están a punto de celebrar los estadounidenses y algunas otras naciones la próxima semana, el 31 de octubre? ¿Qué temporada está celebrando la mayoría de la gente en el mundo? ¿Qué temporada es? La temporada de Halloween, la temporada de los muertos, la temporada del espiritismo. Halloween se trata del llamado regreso de los muertos. El muerto está consciente. El muerto está vivo. La temporada del espiritismo. Si eso está claro, diga amén. Pero el pueblo fiel de Dios no celebra Halloween. Permítanme escuchar un rotundo amén. La temporada de la apostasía, la temporada de la brujería, la temporada de la hechicería. Esa es la temporada natural, la temporada secular. Pero ¿qué pasa con la temporada espiritual? ¿En qué temporada estamos ahora? ¿Qué fecha es el próximo viernes? ¿Qué sucede el próximo viernes? El 31 de octubre no es Halloween. Halloween es para cubrirla. Reforma protestante. Si eso está claro, diga amén. Así que la época en la que nos encontramos en sentido espiritual es la época de la Reforma protestante. ¿Qué época? Amigos, la Reforma protestante. El 31 de octubre de 1517. Martín Lutero, el reformador, clavó las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg para reavivar la protesta contra el papado. ¿En qué época estamos? Espiritualmente. Háblenme. ¿En qué época, amigos? La época de la Reforma protestante. Puedo hacerles una pregunta. La protesta comenzó con Martín Lutero. ¿Quién fue el principal protestante por excelencia? ¿Quién? Háblenme. ¿Quién fue el principal reformador protestante? Háblenme. ¿Quién dicen? Jesucristo. No John Wycliffe. Jesucristo es el principal protestante. Se nos dice, amigos, en una frase, en rojo. Cristo era un ¿qué? Un protestante. Protestó contra el culto formal de la nación judía. Porque rechazaban la verdad presente de Dios para ese tiempo. Salta hacia abajo. Palabras en azul. Dice que los reformadores se remontan a los reformadores Wycliffe, los reformadores Martín Lutero, los reformadores Juan Hus, los reformadores Jerónimo, los reformadores uterinos vibrantes. Los reformadores se remontan a Cristo y los apóstoles. Salieron y se separaron de una religión de formas y ceremonias.
Lutero y sus seguidores no inventaron la religión reformada. Si está claro, digan amén. Simplemente la aceptaron tal como la presentó Cristo y a quien es Cristo y los apóstoles. Cristo es ese protestante principal por excelencia. Y si decimos ser cristianos, entonces ¿quiénes somos si somos cristianos? ¿Quiénes somos si somos cristianos? También somos protestantes. ¿Fue Cristo un protestante apóstata? Dios no lo quiera. No podemos ser protestantes apóstatas, sino protestantes genuinos. Si está claro, digan amén. Pero ahora tenemos ante nosotros a Martín Lutero, quien la inspiración y la historia llaman la estrella de la mañana de la Reforma. ¿Quién es ese? La estrella de la mañana de esa Reforma. ¿Quién, amigos míos? Ese es Lutero Zwinglio, Jus Jerónimo. ¿Quién es? Amigos, es John Wycliffe, la estrella de la mañana de esa Reforma. Fíjense en esto, amigo. Escuchen, escuchen. Antes de la Reforma, a veces existían muy pocas copias de la Biblia. Excepto entre los güenses, la palabra de Dios había estado encerrada durante siglos en idiomas conocidos solo por los eruditos. Pero había llegado el momento de que las escrituras fueran traducidas y entregadas a la gente de diferentes tierras en su lengua materna. Lo que significa que si hablas inglés, recibes la Biblia en inglés. Si hablas francés, recibes la Biblia en francés. Si hablas alemán, la Biblia en ese idioma. Si hablas español, la Biblia en ese idioma. Oigo amén. Escuchen. El mundo había pasado. Es medianoche. Siguiente párrafo. Sin embargo, en el siglo XIV surgió en Inglaterra la estrella de la mañana de la Reforma. ¿Cómo se llamaba? Siguiente oración. John Wycliffe. Escuchen. Fue el heraldo de la Reforma. No solo para Inglaterra, sino para toda cristiandad. La gran protesta contra Roma. De nuevo, la gran protesta contra Roma, que se le permitió pronunciar, jamás sería silenciada. Pausa. ¿Cómo sabemos que fue el precursor de la Reforma protestante? La última frase dice que la protesta de John Wycliffe abrió, como se dice, la lucha que resultaría en la emancipación de los individuos, la liberación de las iglesias, la emancipación de las naciones. Detente. Entonces, ¿quién fue la estrella de la mañana de la Reforma? John Wycliffe. ¿De qué país, de qué nación provenía? De Inglaterra. Eso significa que aquí en Estados Unidos le debemos algo a Inglaterra. Aquí en Estados Unidos le debemos algo a John Wycliffe. Aquí en Estados Unidos. También en Jamaica, en todo el mundo, le debemos algo a Cristo. Si está claro, digan amén. ¿Y qué le debemos a Cristo? Nuestras vidas. Oh, amigos míos, si está claro, digan amén. La estrella de la mañana de la Reforma y lo que John Wycliffe comenzó a hacer fue emancipar a las personas, a las iglesias y naciones de la pulpa, de las herejías y del pecado. Ahora vemos al actual rey de Gran Bretaña, que incluye a Inglaterra. El actual rey se está uniendo a la misma supuesta organización eclesiástica contra la que protestó John Wycliffe. Lo que significa que lo que el rey Carlos III está haciendo ahora es deshacer la obra de John Wycliffe. Es deshacer la Reforma protestante. Es reiniciar, restablecer el papado para él dominio mundial y también restablecer y reavivar la persecución contra el pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Estos son tiranos. Un rey tiránico. Miren lo que sucedió recientemente. Amados, voy a algún lado. Quiero que todos me sigan como sigo a Cristo. El rey y la reina acompañados por el Papa León asistieron a un servicio especial en la capilla del cine para marcar la unión de manos entre la Iglesia Católica y la Iglesia de Inglaterra.
Está deshaciendo la reforma protestante. Ahora dicen que todos somos uno. Pueden pausar el video y leer eso. Voy a algún lado. Este es un nuevo vínculo. Amigos míos, si los muertos pudieran hablar, si John Wycliffe viera esto, ¿qué diría? Apostasía, tiranía, protestara. Si está claro, digan amén. Somos él. John Wycliffe moderno, todo está ahí. Ahora, Inglaterra, el rey Carlos, es ahora el defensor de la fe. Ese título, defensor de la fe, significa que debes derrocar el protestantismo. Señor, ten piedad. Si John Wycliffe pudiera hablar desde la tumba, ¿qué diría hoy? Pero John Wycliffe está muerto y el muerto está inconsciente. Pero tenemos individuos modernos llamados a completar la obra de John Wycliffe, la obra de Jesucristo. La reforma protestante, si está claro, digan amén. Fíjense aquí, amigos míos. La profecía de la hija ha regresado a la madre se está cumpliendo. Voy a algún lado. La hija, la iglesia de Inglaterra ha regresado a la madre. ¿Qué diría John Wycliffe? ¿Qué diría Cristo hoy? Y por eso este mensaje debe ser recibido a su debido tiempo. ¿Recibirse en qué, mi amigo? Vamos, háblame. Se están uniendo. Tal como dice la inspiración, no solo los protestantes apóstatas de Estados Unidos, sino también los de Europa, en el viejo mundo, se unirían al papado. Es señal de que se avecina persecución. ¿En qué época estamos, amigos? En la época de la ley dominical. Amados, si supieran en qué época estamos, y una vez que la iglesia y el Estado se unen, viene la persecución para el pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Es hora de despertar. No hay mensajes de trompeta. Son charlas motivacionales en las iglesias. Y por eso tenemos al difunto Tony Palmer diciendo, se acabó la protesta. Dame esto porque voy a arreglarlo, voy a arreglar su negocio. Observen con atención. Pero está muerto. Pero escuchen. Esto puso fin a la protesta de Lutero. Hermanos y hermanas, la protesta de Lutero ha terminado. ¿Y la de ustedes? ¿Puedo hacer una pregunta? ¿En qué parte de los escritos de Lutero abolió su protesta? La protesta no ha terminado. Si está claro, digan amén. Y, por cierto, no se fíen de mis palabras. Miren lo que dice esta declaración. Dice en el libro El conflicto de los siglos. La reforma no terminó con Lutero, como muchos suponen. Si está claro, digan amén. Escuchen ahora. Escuchen dónde entramos ustedes y yo. Palabras azules. Continuará hasta el final de la historia de este mundo. Entonces, dado que la reforma continuará hasta el final de la historia de este mundo, eso significa que debe haber eventos que ameriten y causen una protesta. Si está claro, digan amén. Escuchen una vez más. Escuchen. Escuchen. ¿Por qué desafío a mi protestante amigos pastores? Si no hay más protestas, ¿cómo puede haber una iglesia protestante? Me pregunto qué dirá después. Escuchen. Tal vez ahora todos volvamos a ser católicos. Bien, todos somos católicos. ¿Dónde está la protesta? Amados, les voy a hacer una pregunta importante. ¿En qué estación estamos ahora? En la estación de otoño. ¿Puedo preguntarles algo? ¿Cuándo surgió este nuevo papa para convertirse en el líder de la Iglesia Católica Romana? Fue a principios de este año. Entonces, ¿por qué esperarían? Porque el rey Carlos, rey de Gran Bretaña y cabeza de la Iglesia de Inglaterra, Iglesia y Estado, se uniría al papado, que está en contra del protestantismo. ¿Por qué esperaron para hacerlo este mes? Piensen, amigos míos, ¿por qué lo harían este mes? Podrían haber formado esta unión apóstata en marzo, en abril, en mayo, en junio. Podrían haber formado esta apostasía pública en julio. Tengo razón. En agosto, en septiembre, ¿por qué en octubre? ¿Por qué en octubre? Y, en primer lugar, podría haber sido en la primera semana de octubre. ¿Por qué casi
mediados o finales de octubre. ¿Qué nos está diciendo Dios? Amigos, anoten esta escritura. No Deuteronomio. Daniel capítulo 2. Versículo 21. La Biblia dice que Jesús cambia los tiempos y que, si lo saben, termínenlo. Él cambia los tiempos y las épocas. Él quita reyes y pone reyes. Amigos, porque en esta época, Dios nos muestra que vivimos en la época de la marca de la bestia. La estamos viendo ahora. La iglesia y el Estado se están uniendo. Estamos en la época de persecución para el pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Despierten. Esta es la época. Porque ahora. Porque esta semana. Porque Dios está tratando de captar nuestra atención. Las escenas finales están aquí. Miren conmigo. Eclesiastés capítulo 3. ¿A dónde? Vamos, amigos. Eclesiastés capítulo 3. Porque ahora estamos en la época de persecución, la época de la unión de la iglesia y el Estado, la época de la marca de la bestia. Porque ahora. Sigo preguntando. Pregunta. Porque ahora. Esa es la pregunta. Porque ahora. Eclesiastés capítulo 3. ¿A dónde? Vamos, amigos. Dios está intentando despertar a su iglesia. Estamos en los últimos días. Porque ahora. Quizás les haga una pregunta. Si les hago una pregunta, es porque ya les di la respuesta. ¿En qué país comenzó la reforma? ¿En qué país comenzó la reforma? En Inglaterra. Entonces, ¿en qué país debe comenzar la reforma para cesar? Vaya. Porque Dios anuncia el final desde el principio. Dios anuncia el final desde el principio. Sé lo que dirán los críticos. Pero pastor, ¿qué hay de Estados Unidos? Recuerden, se nos dice que el romanismo en el viejo mundo y el protestantismo apóstata en el nuevo mundo. Así que, observen ahora dónde comenzó la reforma en el viejo mundo. En Inglaterra. Entonces, ¿dónde comenzará la reforma para terminar en el viejo mundo? En Inglaterra. Miren de nuevo la pantalla. No es broma. Las escenas finales están aquí. Eclesiastés capítulo 3. Miren el versículo 1. Para todo hay un qué. Un tiempo y un momento para cada propósito. Bajo el cielo de Dios. Para todo hay que, amigos míos. Un tiempo. ¿Y qué? Necesitan el mundo y la iglesia. La verdad presente en qué. Terminarla. La verdad presente a su debido tiempo. Entonces, ya que vivimos en apostasía, ¿en qué tiempo estamos? Vayan al versículo 7 de Eclesiastés, capítulo 3. El versículo 7 dice, tiempo de rendir, tiempo de sembrar, un tiempo para guardar qué. Silencio, pero ¿qué más? Tiempo de hablar. ¿Tiempo de qué? Tiempo de hablar. ¿Por qué? Vivimos en tiempos de guerra. Vayan al versículo 8. Tiempo de amar. Tiempo de odiar. Tiempo de guerra, guerra espiritual, amigos. Vayan a 2 Timoteo capítulo 4. Tiempo de hablar. 2 Timoteo capítulo 4. La palabra de Dios dice en el versículo 1, justo antes de la marca de la bestia. 2 Timoteo capítulo 4 y versículo 1, justo antes de la segunda venida de Jesús. ¿Qué nos instruye Dios a hacer? ¿Qué le está diciendo Dios a Andrew Enríquez que haga? ¿Qué le está diciendo Dios a sus predicadores fieles que hagan? 25 de octubre de 2025. Vean el versículo 2. Predicar la palabra. Predicar el qué. Ni dar charlas motivacionales. Predicar la palabra ni dar discursos motivacionales. Predicar la palabra. La Biblia dice que instes a tiempo. A tiempo, fuera de tiempo. Redarguye. Reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrá un tiempo. Cuando hombres, mujeres, cuando no soportarán la sana doctrina, pero, según sus propias concupiscencias, se amontonarán maestros con comezón de oír, y apartarán el oído de la verdad, y se volverán a qué. Amigos míos, a fábulas. Predica la palabra. Verdad presente a su debido tiempo. Fíjense bien. ¿Cuál fue la misión de John
Wycliffe. Quiero que todos tomen su instrumento de escritura y escriban esa frase. ¿Cuál fue la misión de John Wycliffe? ¿Qué buscamos de John Wycliffe? Su misión. ¿Cuál fue su misión? Miren la última oración. Dice que la protesta inició la lucha que resultaría en la emancipación de los individuos, la emancipación de las iglesias, la emancipación de las naciones. Esa fue la misión de John Wycliffe. Despierten, amigos míos, noticias de última hora. ¿Cuál es la misión dada por Dios a los adventistas del séptimo día? Es llevar el Evangelio eterno solo a América. Correcto. Llevar el Evangelio eterno solo a Jamaica. Correcto. ¿A dónde debemos ir? A toda nación, tribu, lengua y pueblo, tal como lo hizo John Wycliffe. Si está claro, digan amén. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 18. ¿Cuál es nuestra misión? Apocalipsis capítulo 18. Miren el versículo 1. Observen con atención. Voy a abrirles los ojos ahora mismo. En la Biblia, a John Wycliffe se le llama la estrella matutina de la Reforma. Quiero asegurarme de que no se estén durmiendo. ¿Cómo se llama John Wycliffe? Está en la pantalla. A John Wycliffe se le llamó la estrella matutina de la Reforma en la Biblia, que representa una estrella. Ahora, no me digan el sol. Ahora, una estrella representa a un ángel. Apocalipsis 1, versículo 20. Y una estrella, un ángel es un mensajero. Entonces John Wycliffe fue el mensajero matutino de la Reforma. Si está claro, digan amén. Apocalipsis 18. ¿Qué dice el versículo 1? Un ángel desciende. Amigos míos, con gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria. ¿Y qué dice en el versículo 2? Babilonia. ¿Dónde está Babilonia? Babilonia la grande es caído. Ha caído. Y se ha convertido en morada de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y como John Wycliffe, estamos llamados a hacer algo. Vean el versículo 4. Al igual que John Wycliffe, versículo 4, que dice: salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados ni reciban parte de sus plagas. Nuestra misión, John Wycliffe, es liberar a las personas, a las iglesias y a las naciones de las falsas doctrinas y del pecado. Esa es nuestra misión. Sí. Está claro, un rotundo amén. Entonces, ¿cómo liberamos a la gente del pecado en un sentido práctico? Simplemente decirles que deben obtener la victoria sobre el pecado no les traerá la victoria en un sentido práctico. ¿Cómo enseñamos a la gente a obtener la victoria sobre el pecado? Si quieren saber, solo digan amén. Si quieren escuchar, solo digan amén. Si quieren la verdad, solo digan amén. Amén. Amigos míos, debemos darles a las personas la experiencia de Cristo, la experiencia de Moisés, la experiencia de quién. Vayan a Hebreos capítulo 11. ¿A dónde vamos? Amigos, ¿qué capítulo de Hebreos? Hebreos capítulo 11. La Biblia dice en el versículo 24, por la fe. ¿Por qué? Por la fe, subrayando fe. Por la fe, Moisés, al llegar a la edad adulta, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, prefiriendo sufrir maltrato con el pueblo de Dios que disfrutar de ¿qué, amigos? Que disfrutar de los placeres del pecado. ¿Por cuánto tiempo? Por un tiempo. ¿Qué necesitan el mundo y la iglesia? Hablemos. La verdad presente a su debido tiempo. Porque la mayoría de las personas, la mayoría de los que profesan ser cristianos, la mayoría de la gente del mundo, vive en pecado. No solo por una temporada, otoño, ni por 2, invierno, ni por 3, primavera, sino por las 4 estaciones, literalmente viven en pecado todos los días. La mayoría no quiere la victoria, pero hay quienes sí la quieren. Si estoy en lo cierto, digan amén. Entonces, ¿cómo obtenemos la victoria sobre el pecado? La Biblia dice que Moisés obtuvo la victoria por fe. ¿Por qué? Anota Hebreos capítulo 11, el versículo 1 dice:
Porque ahora la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿qué debemos esperar? Debemos esperar la salvación. Salvación del pecado. Pero puede que no veamos cómo podemos realmente obtener la victoria sobre el pecado porque nacemos con una naturaleza pecaminosa. Y naturalmente amamos el pecado. Si está claro, digamos amén. Entonces, ¿cómo obtenemos la victoria sobre el pecado? Por fe. Mira ahora Hebreos 11, versículo 6. La Biblia dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Él crea que es galardonador de los que lo buscan, diligentemente. Así que, una vez que buscas a Dios diligentemente, crees que Él puede darte la victoria sobre el pecado. Entonces Dios te recompensará. Si está claro, digamos amén. Sí. Está claro, digamos amén. Es por fe. Anota Romanos capítulo 10. Y el versículo 17 que dice la Biblia en Romanos 10:17. Dice, ahora bien, la fe viene por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Entonces, si queremos victoria sobre el pecado, ¿a qué debemos llegar? Vamos. ¿A dónde debemos ir? Para obtener la victoria sobre el pecado en cada estación, otoño, invierno, primavera y verano. ¿Dónde debemos ir para obtener la victoria sobre el pecado? Por la fe, la palabra. La fe viene por el oír, y el oír ¿por qué? La palabra de Dios. Entonces, ¿cómo obtenemos la victoria sobre el pecado? Con la palabra. Amigos míos, debemos memorizar las escrituras. ¿Debemos qué? Memorice las escrituras y úselas para vencer la tentación de Satanás. Memoriza las escrituras. Escribe esta cita. Por último lo tengo aquí. Eventos del último día. En la página 67 dice, construyan un muro de escrituras a su alrededor y verán que el mundo no puede derribarlo. Apréndanse las escrituras de memoria y luego, cuando Satanás venga con sus tentaciones, respondan diciendo, escrito está. ¿Qué tres palabras? Amigos, no pueden decir que está escrito a menos que sepan que está escrito. Sí. Está claro, digan amén. La última frase dice que este es el camino. Así es. Como nuestro Señor enfrentó las tentaciones de Satanás y las resistió. Si está claro, digan amén. Escriban el Salmo 119 y el versículo 11 dice, tu palabra, la amo. En mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Entonces, ¿cómo obtenemos la victoria? Amigos, apréndanse las escrituras de memoria. Si está claro, digan amén. A ver si quiero darles más. Escuchen. Varias veces al día, se deben consagrar momentos preciosos y dorados a la oración y al estudio de las escrituras. Sí, es solo memorizar un texto para que la vida espiritual exista en el alma. Así es como nos volvemos espirituales, vencemos el pecado en cada estación del año, todos los días. Si está claro, digan amén. Hoy no estoy jugando. Se acabó el juego. Si está claro, digan amén. Escuchen. Las tentaciones a menudo parecen irresistibles porque, una vez más, piensen en sus vidas, amigos, piensen en sus luchas. Escuchen, las tentaciones a menudo parecen irresistibles porque, al descuidar la oración y el estudio de la Biblia, la persona tentada no puede recordar fácilmente las promesas de Dios y se enfrenta a Satanás con las armas de las Escrituras. Así es como fallamos. Por eso fallamos. Debemos memorizar las escrituras. Sí. Está claro, digan amén. Regresen conmigo a Hebreos capítulo 11. ¿Cómo venció Moisés el pecado en cada estación del año? Miren el versículo 25. ¿Cuál es la primera palabra del versículo 25? Voy a leerla una vez más. Versículo 25 de Hebreos 11. Escogiendo antes sufrir aflicción con el pueblo de Dios que disfrutar de los placeres del pecado por un tiempo. Vamos, háblame. Entonces, ¿qué? Le dio a Moisés la victoria sobre los placeres del pecado. Vamos. ¿Cuál es esa palabra en el versículo 25? Él eligió. Es una elección.
Es un qué. Es una elección. Dame esto. El camino a Cristo. La página 47 dice que lo que necesitas entender es la verdadera fuerza de la voluntad. Este es el poder que gobierna la naturaleza humana. El poder de decisión o el poder de elección. ¿Cuál es esa palabra? Elección. Escucha. Todo depende de la acción correcta de la voluntad. Escucha. El poder de elección que Dios ha dado a los hombres es suyo para ejercerlo. No puedes cambiar tu corazón. No puedes por ti mismo entregarle a Dios tus afectos. Leamos ahora. Pero puedes ¿qué? Elegir. Servirle. Y una vez que eliges hacer lo correcto, la Biblia dice que es Dios quien obra en ti tanto el querer como el hacer. Esa es tu elección, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Si eso es claro, digan amén. Así es como obtenemos la victoria sobre el pecado, por elección. Pero esperen, la elección se llama voluntad. La elección se llama voluntad. Mucha gente va al médico. ¿Por qué? Porque están luchando con algo y el médico les da una pastilla. Amigos míos, la pastilla no les ayudará. Necesitan fuerza de voluntad. No fuerza de pastilla, sino fuerza de voluntad. Si está claro, déjenme escuchar un rotundo amén. No fuerza de voluntad, sino que fuerza de voluntad. Pero hay algunas cosas que pueden hacer para fortalecer su fuerza de voluntad. Su músculo de elección para decir sí a Cristo, sí a la verdad presente, sí a su palabra, y no a sí mismos, no a Satanás, no a las tentaciones. ¿Qué es eso? Es el ayuno y la oración. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es el ayuno y la oración. Observen. Porque cuando santifican unas horas, incluso un día para ayunar y orar, dicen, Señor, tengo hambre. Eso es un deseo de hambre. Pero dicen, Señor, dame fuerzas para decir no a mí mismo y dime sí a ti mismo. Sí a tu palabra. Y el ayuno y la oración fortalecen tu músculo del sí. Sí, Señor, hago tu voluntad. Sí, Señor, obedeceré. Sí, Señor. No sé. Haga mi voluntad sino la tuya. Y entonces puedes aprender a decirte no a ti mismo. Sí. Eso está claro, di amén. Debemos ayunar y orar. Escribe Mateo 17 y versículo 21. Muchos de nosotros estamos poseídos por demonios. Muchos de nosotros estamos luchando con la pornografía, con el vicio propio, con la falta de perdón, con el adulterio, con la fornicación, con la mentira y el robo. Muchos de nosotros estamos luchando con esa lengua, la malicia, el rencor, la venganza. Muchos de nosotros somos incluso más amargados que Cersei, la hierba llamada Cersei. Muchos de nosotros somos tan amargados mentalmente. Somos peores que el aloe vera. Amargura. Amargura. Mi como. Dios. Somos amargados. Y creemos que ir a un consejero nos ayudará a ir a Jesús. Para nosotros un niño ha nacido. Para nosotros un hijo se nos ha dado y el gobierno estará sobre su hombro. Su nombre será llamado Consejero Admirable. Acude a Jesús, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Si está claro, digan amén. Mateo 17, ¿cómo obtenemos la victoria sobre la posesión demoníaca y sobre el pecado? Mateo 17, versículo 21, dice, ¿cómo? Este género no sube, sino con qué, sino con oración y ayuno. Si está claro, digan amén. Oración y ayuno. Amigos míos, cuanto más débiles sean, escuchen, cuanto más débiles sean, más tiempo deben dedicar al ayuno y la oración. Si está claro, digan amén. Una vez más. Cuanto más débiles sean, más tiempo deben dedicar al ayuno y la oración. Van al médico. Les da una receta. Él les dice, úsenla según sea necesario. Amén. Así que cuanto más débiles sean, más deben dedicar al ayuno y la oración. Escuchen. Amén. Escuchen, amigos míos. John Wycliffe aprobó esto. Escuchen ahora. ¿Qué enseñó? Escuchen. Por fin, la obra se completó. La primera traducción al inglés de la Biblia jamás creada. La palabra de Dios estaba abierta a Inglaterra. Si no fuera por John Wycliffe, no tendríamos una Biblia King James. Escuchen, la palabra de Dios estaba abierta a Inglaterra. El reformador ya no temía ni la prisión ni la hoguera.
había puesto en manos del pueblo inglés una luz que nunca debería extinguirse. Al dar la Biblia a sus compatriotas, hizo más por romper las cadenas de la ignorancia y el vicio que por liberar y elevar a su país. Eso nunca se logró con las más brillantes victorias en los campos de batalla para que John Wycliffe hiciera efectiva la reforma. ¿Qué hizo Juan? Le dio al pueblo la Biblia en su propio idioma. Si está claro, digan amén. Solo para asegurarme de que ese punto quedó claro. Quiero que alguien a mi derecha, todos ustedes, me digan, ¿qué hizo John Wycliffe para asegurar que la reforma fuera exitosa y efectiva? ¿Qué hizo? Aquí. ¿Qué hizo? Le dio al pueblo la Biblia en su propio idioma. Así que ese era John Wycliffe. Él es ahora muerto. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo como creyentes bíblicos adventistas del séptimo día y cristianos? ¿Qué debemos dar a la gente para continuar? La reforma protestante. Y recuerden, reforma no significa solo abandonar la Iglesia Católica. Reforma significa reformarse de Satanás. Reforma significa reformarse del pecado. Reforma significa reformarse de las herejías. Si está claro, permítanme escuchar un rotundo amén. Eso es reforma. Debemos darle a la gente la Biblia. Vayan al Salmo 1. Salmo, ¿qué división? Vayan al Salmo 1. La Biblia dice en el Salmo 1, bienaventurado el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que su deleite está en la ley del Señor, en esa palabra, en esa ley, en la Biblia. Medita. ¿Con qué frecuencia? Subrayan que debemos meditar en la ley de la Biblia. Día y noche será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto. ¿Qué? ¿Su fruto en qué? Amigos míos. Vamos. Su fruto. ¿En qué? A su debido tiempo. ¿Quieren ser fruto? Si quieren tener el carácter de Cristo, deben dedicar tiempo a la palabra tarde y mañana, día y noche, y a su debido tiempo, darán fruto, lo terminarán. Produzcan fruto. Si está claro, digan amén. De manera práctica, ¿cómo podemos hacerlo? Número 1. Anoten estos 6 puntos de manera práctica. Marco mi Biblia. Número 1. Memoricen las Escrituras. Así es como se medita en la palabra. Día y noche. Memoricen las Escrituras. Número 2. Amigos míos, pongan canciones de las Escrituras. No vengan a salvar para servir y digan, solo recibo teoría. Nada. Es práctico. Eso es mentira. Eso es un 1, amigos míos. Número 2. Pongan las canciones de las Escrituras. Número 3. Deben escuchar la Biblia en audio. ¿Qué deben hacer, amigos míos, en la pantalla? ¿Deben qué, amigos míos? Vamos. Háblenme. Deben escuchar la Biblia en audio. Mientras conducen, pongan la Biblia en audio. Si están haciendo tareas del hogar, pongan la Biblia y escuchen la letra. Si está claro, digan amén. Número 4. No se pierdan el devocional de la mañana y de la tarde. ¿Qué, amigos míos? No se pierdan el devocional de la mañana y de la tarde. Número 5. Tengan estudios bíblicos personales. O únanse a un grupo de estudio bíblico donde el maestro, el instructor, viva y enseñe la verdad presente. Y no se dejen engañar porque algunos afirman enseñar la verdad presente, pero el estilo de vida y su hogar están en desorden. No es la verdad presente. Si no la está viviendo, no puede dársela. Es una forma de piedad. Y la Biblia dice en 2 Timoteo capítulo 3 y versículo número 5, a los que tienen apariencia de piedad, apártense de ellos. Si está claro, digan amén. Número 6. Escuchen sermones de la verdad presente. ¿Qué debemos hacer? Escuchen sermones de la verdad presente. Si está claro, un rotundo amén. Lo que el mundo y la iglesia necesitan es la verdad presente. No mera teoría. Es la verdad presente.
Amigos míos, hoy la gente va a ser liberada. ¿Qué más enseñó Wycliffe? Presten atención porque estamos llamados a completar la reforma protestante. Dice que Wycliffe ahora enseñaba las doctrinas distintivas del protestantismo. ¿Cuál es esa doctrina distintiva del protestantismo? Dice salvación por la fe en Cristo. Misericordia. Salvación por la fe en Cristo y la infalibilidad del alma de las Escrituras. Eso es lo que enseñó. ¿Qué habría sido lo opuesto a la salvación en Cristo? ¿Con qué luchaba John Wycliffe en ese periodo para escribir la doctrina distintiva del protestantismo, la salvación por la fe en Cristo? ¿Qué enseñaban en Babilonia? Salvación en la iglesia. Salvación por conexión con la iglesia. Olvídense de las obras. Eso es secundario. Porque esa teología provino de la iglesia. Eso significa que podrías rechazar la verdad y aún así ser salvo por estar afiliado a la iglesia. Entonces, ¿qué debemos enseñar ahora? El mismo principio de que la salvación no está conectada primeramente con tu conexión con una iglesia local. Es primero tu conexión con Cristo y su verdad. Si eso está claro, digan amén. Vayan a Juan 15. Juan. ¿Qué capítulo, amigos? Juan capítulo 15, la reforma protestante. Juan. Capítulo 15. Miren lo que dice la Biblia en el versículo número 1. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el esposo. Hombres, ¿por qué Cristo tendría que decir, yo soy la vid verdadera? ¿Por qué verdadera? Vamos. ¿Por qué? Porque debe haber una vid falsa. La verdad, amigo mío, en la Biblia, la nación judía, la iglesia judía, era llamada vid. Era llamada vid. Y la gente pensaba que podía rechazar a Cristo y su verdad y aún así ser salvo porque estaba conectado a la iglesia judía. Voy a leer eso. Yo soy la vid verdadera. Mi padre es el labrador. Versículo 4, permanezcan en mí. Yo en ustedes. Como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Versículo 5, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Si permanecen en mí y yo en ustedes, darán mucho fruto. Porque sin mí, ¿qué pueden hacer? Nada. Miren esta declaración. Es la reforma protestante, amigos. Salgan de mi pantalla. Dice, dámelo. Dice, observen atentamente. Yo soy la vid verdadera. Los judíos, ¿quiénes? Vamos. ¿Quiénes? Los judíos siempre habían considerado la vid como la más noble de las plantas y un símbolo de todo lo poderoso, excelente y fructífero. Israel había sido representado como una vid que Dios había plantado en la tierra prometida. Los judíos basaron su esperanza de salvación en el hecho de su conexión con Israel. Pero Jesús dice, misericordia, pero Jesús dice, yo soy la vid verdadera. No piensen que por la conexión con Israel, con la iglesia, se hacen partícipes de la vida de Dios. Herederos de su promesa solo por medio de mí, una vida espiritual recibida. Sí. Está claro, digan amén. Pausa. Cuando Cristo hizo esa declaración, Israel es divino. La iglesia, la denominación de Israel es divina. Cuando Cristo se levantó y dijo, yo soy la vid verdadera, eso se consideró herejía. Se lo consideró un vástago, un fanático. ¿Cómo pueden decir que la salvación no es a través de la iglesia, la organización, la denominación que fue Cristo, el gran protestante, las palabras de Cristo, el gran reformador? Amigos míos, aún no he terminado con ustedes. Escuchen. Dice que no somos salvos como una secta. Ningún nombre denominacional tiene virtud alguna para acercarnos al favor de Dios.
Somos salvos individualmente como creyentes en Cristo Jesús. Si está claro, digan amén. Puede que tengamos nuestros nombres registrados en los libros de la más espiritual de las iglesias y, sin embargo, puede que no pertenezcamos a Cristo y nuestros nombres pueden no se escribirá en el libro de la vida del Cordero. Si está claro, digan amén. Amén. Escuchen, dice que el hacha debe estar puesta a la raíz de los árboles, no por su nombre, sino por su fruto. Se determina el valor de un árbol. Si el fruto no vale nada, el nombre no puede salvarlo de la destrucción. Si está claro, digan amén. Escuchen, Juan declaró a los judíos que su posición ante Dios se decidiría por su carácter y vida. Porque la profesión no valía nada. Oh, soy adventista del séptimo día. La profesión no vale nada. Y estas declaraciones no eliminan el hecho de que deben estar conectados con un grupo adventista local fiel y espiritual. Pero eso no significa que porque asistan a uno, significa que serán salvos. Porque Judas estaba con Cristo, pero Judas estaba perdido. Si está claro, permítanme escuchar un rotundo amén. Debemos convertirnos. Muy bien, amigos. Escuchen. Que los miembros de la iglesia tengan en cuenta que el hecho de que sus nombres estén registrados en los libros de la iglesia no los salvará. Entonces, ¿qué nos salvará a nosotros? Escuchen. Deben mostrarse como obreros aprobados por Dios que no tienen de qué avergonzarse. Día a día deben forjar su carácter conforme a las instrucciones de Cristo. ¿Por qué? Porque llegará un tiempo en que muchos se lamentarán y exclamarán, la siega ha pasado. El verano ya está aquí. El verano ha terminado y no somos salvos. Vayan al Salmo 14:5. Apenas estoy calentando motores, amigos. Necesitamos la verdad presente a su debido tiempo. Dejen eso. Vayan a Gálatas. ¿Creen que tengo todo el tiempo para la obra? Vayan conmigo a Galacia. No. Vayan allí. Capítulo 6 de Gálatas. ¿A dónde vamos, amigos? Capítulo 6 de Gálatas. Miren lo que dice la Biblia. Y mientras van allí, amigos míos, ¿cómo es? Seguro servir a la gente. Tenemos una gran obra que hacer. Debemos ir y hacer una evangelización agresiva y efectiva. Si eso está claro, digan amén. Escuchen que es esto. Wycliffe, como su maestro, predicó el evangelio a los pobres. Escuchen. No contento con difundir la luz en sus humildes hogares en su propia parroquia de Laborde, Rickley decidió que el evangelio debía llevarse a todas partes de Inglaterra. ¿Y qué hizo? Todavía. Porque como adventistas del séptimo día estamos llamados a llevar el evangelio a toda nación, lengua y pueblo. Así que, lo que hizo la estrella de la mañana de la Reforma es lo que debemos hacer para servir con seguridad en la iglesia local y entre la iglesia internacional. Para lograr esto, organizó que un grupo de predicadores. Amén. No me miren raro. Carlos, Greg, José, Jared, Richard, nómbrenlos. Escuchen, los predicadores que envió, que difundieron la Biblia y los escritos del Reformador. ¿Qué significaría eso para nosotros hoy? ¿Qué debemos difundir? La Biblia y el espíritu de profecía. Si está claro, un rotundo amén. Amigos míos, debemos ir a las universidades. Amén. En las comunidades. Amén. Vayan a los parques, a los vecindarios, honren sus trabajos, en las aulas, evangelicen, y podemos comenzar con el Festival Gastronómico Internacional. Amén. Amén. Gálatas, capítulo 6. Y mientras hacemos este trabajo en el campo local, también debemos trabajar en las redes sociales. Si está claro, digan amén. Usen nuestras plataformas para una evangelización agresiva y efectiva. Escucho amén. Escucho amén. Pero mucha gente diría que no compartan
Materiales seguros para servir. Está bien. Es un testimonio. ¿A dónde vamos? Gálatas capítulo 6. Temen la verdad presente. Pero observen. El final está casi aquí, amigos. Ya veremos. Lo veremos muy pronto. ¿A dónde? Vamos con Gálatas capítulo 6. Permítanme animarlos a todos. Miren el versículo 7. No se dejen engañar. Dios no puede ser burlado. Porque todo lo que el hombre haga, eso también segarán. Si siembras para la carne, segarás corrupción. Pero si siembras para el Espíritu, segarás vida eterna. Escucho amén. Versículo 9. Vamos, leamos todos el versículo 9. Y no nos cansemos de alegrarnos porque a su debido tiempo segarán si no fallan. Vayan a Hechos 24 conmigo. Hechos, ¿qué capítulo, mis amigos? Escuchen. Así es como muchos de sus familiares y amigos reaccionarán al presentar la verdad presente. Hechos 24. Necesitan la verdad presente a su debido tiempo. Pero mucha gente rechazará la verdad presente. Mucha gente te bloqueará en las redes sociales. Está bien. Viniste como que, como testigo. Tus familiares pueden cortarte el contacto. ¿Cuántos de ustedes tienen un familiar que los ha cortado? Porque estás viviendo y enseñando la verdad presente. ¿Cuántos tienen amigos que dejan de llamarte, de enviarte mensajes? ¿Por qué? Porque estás viviendo la verdad presente y son reprendidos por tu estilo de vida. Reprendidos por tu verdad. Viniste como testigo. Hechos 24. Mira lo que dice la palabra de Dios en Hechos 24 y versículo 24. Félix, su esposa, llamó a Pablo. Pablo, ven y dime algo acerca de Cristo. Predícame a Cristo. Mira el versículo 25. Dice, y Pablo disertó sobre la justicia, la templanza y el juicio venidero. Tanto es así que Félix tembló. Y respondió, vete por esta vez, Pablo. Cuando tenga un momento oportuno, entonces te llamaré. Pero la verdad presente llegó a Félix a su debido tiempo, pero él la rechazó y dijo, en el futuro, te llamaré cuando sea oportuno. No hay escritura ni registro histórico que indique que Félix recibió otra oportunidad. A partir de ese momento, su tiempo de prueba terminó. Si eso está claro, digan amén. Amados, no les gusto, amigos míos. ¿Saben por qué? Miren su pantalla. Wycliffe comenzó a escribir y publicar canciones contra los predicadores apóstatas, como lo hizo Bliffe. Debemos hacer lo que protestamos contra la abominación pública. Oh, pastor. Lo quemarán como queman a John Hus si encienden un fuego. Caminaré a través de él en el nombre del Señor Jesús. Caminaré y me meteré directamente en la boca, en las fauces del coloso, y le romperé los dientes. Para rescatar almas para Cristo. Amén. Él también. Solo he estado suplicando al Papa y a los líderes apóstatas. La protesta apenas comencé. Recuerden mis palabras. Cerremos el capítulo 50 de Isaías. ¿A dónde vamos? A mis amigos. Cerremos el capítulo 50 de Isaías. Amados, permítanme cerrar aquí mismo. La obra de Wycliffe no necesita ser remodelada, no necesita ser reconstruida. Escuchen lo que dice. Aquí. ¿Dónde está? Dádmelo. Dice, permítanme cerrar. Dádmelo. Dice Wycliffe. No hubo nadie antes que él cuya obra pudiera moldear su sistema de reforma. Levantarse como Juan el Bautista para cumplir una misión especial. Fue un heraldo de esa nueva era. Eso significa que John Wycliffe vino con el espíritu y el poder de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista vino con el espíritu y el poder de Elías. Lo que significa que John Wycliffe fue un Elías moderno. Ah, mi amigo. Amén. Y nosotros, como ASD, debemos continuar la obra de
John Wycliffe, la obra de Juan el Bautista. Así que los ASD estamos llamados a ser el último Elías moderno. Si eso está claro, permítanme oigan un rotundo amén. Creen que he terminado con ustedes. Escuchen. Dice la última frase. Dice, sin embargo, en el sistema de verdad que presentó, había una unidad y una integridad que los reformadores posteriores no lograron, y que algunos no alcanzaron ni siquiera 100 años después. Tan amplio y profundo fue puesto el fundamento. Tan firme y verdadero era el marco que no necesitó ser reconstruido por quienes vinieron después de él. Todo lo que John Wycliffe hizo y escribió, debemos hacerlo. No cambies el método ni el mensaje. Amigos míos, permítanme terminar. Isaías capítulo 50, veamos el versículo 4. Puedes llevar esto a casa contigo. Estamos ahí, mis amigos. John Wycliffe estaba en su lecho de muerte y los hombres entraron. John Wycliffe, retráctate. Retráctate. Y John Wycliffe se volvió hacia su asistente y le dijo, escucha, déjame en mi cama. Él se inclinó hacia arriba. Él dijo, nunca moriré. No moriré, pero dejaré a los claros la verdad. Expongan sus apostasías. Y aquella voz con estruendo huyeron de su habitación. Escuche lo que dice esto en Isaías 50. El versículo 4 dice, estamos ahí, mis amigos. Vete a casa con esto. El Señor Dios me dio lengua de sabios. Ahora lo estoy ralentizando. Vámonos a casa ahora. El Señor Dios me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Voy a hacerte una pregunta. Se despierta mañana tras mañana. Él despierta mis oídos para escucharla. Pregunta erudita. ¿Cuándo nos dará Dios esa palabra para hablar a su debido tiempo a la gente que está cansada? ¿Cuándo? Cada mañana. Así que si no pasamos tiempo con Dios cada mañana, no vamos a recibir una palabra a su debido tiempo para darla. A un vecino, a un cónyuge, a un hijo, a un padre, a un trabajador, a un compañero de clase que está cansado. Pero ahora observen la misma palabra que debemos darle al que está cansado. Es la misma palabra que nos debe fortalecer a nosotros porque estamos cansados y lo estuvimos algunos en algunas ocasiones. Si esto está claro, diga amén. ¿Cuántos de nosotros carecemos de fuerza espiritual? ¿Cuántos tienen dificultades mentales? Estamos cansados. Bonita palabra. Estamos hartos de la vida. ¿Hay alguien aquí, mis amigos? Queremos ir a casa. Estamos hartos y cansados del pecado y del mundo pecador. Estamos cansados. Así pues, acudimos a la palabra de Dios cada mañana. ¿Quién quiere fuerza? Entonces, tome su concordancia bíblica y busque la palabra fuerza. Y lea cada escritura sobre la palabra fuerza. Si es una promesa, la reclamas ese mismo día. Y cuando conoces a tu vecino, le das esa promesa. Si esto está claro, diga amén. Amén. Si es una oración, la haces para pedir fuerza. Déjame darte una fortaleza. Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré miedo? Cuando los malignos, mis enemigos y mis adversarios se unieron a mí para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Ninguna guerra debería levantarse contra mí. ¿Quién acampará contra mí? En esto tendré confianza y fortaleza. Si esto está claro, diga amén. Recibe la palabra cada mañana. He terminado. He terminado. Recibe la palabra cada mañana. Amigos míos, ¿recibieron alguna palabra hoy? La palabra era nutritiva, sustantiva y satisfactoria. Amigos míos, este es el mensaje. Presente la verdad a su debido tiempo. Asegurémonos de que nos encontremos en Cristo, creciendo, dando fruto porque es tiempo de cosecha.
Amigos míos, si se pierden esto, no se lo pierdan, por favor. La temporada de otoño es la temporada de cosecha en el santuario. La última cosecha fue en otoño. Estamos en la temporada de otoño ahora. Es tiempo de cosecha. Necesitamos la verdad. Presente la verdad a su debido tiempo. Alabas a Dios por ello. Alabas a Dios por ello. Reencontrarás hoy tu vida con Dios. Si es así, déjame ver dos manos. Únase a mí en oración. Incluso aquellos que están en línea. Padre Celestial. Gracias por partir el pan con nosotros hoy. Gracias por este avivamiento y reforma. Bendice cada mano que se levantó. Que podamos creer y nunca dudar. Manténos fieles y tráenos de regreso para los otros servicios después de este. Que podamos seguir adelante ahora y compartir lo que hemos aprendido y por tu gracia vivir lo que hemos aprendido. Gracias por escucharnos. Te damos gracias por responder en el nombre de Jesucristo. Amén.